Ejemplo número 3. Dada la ecuación y cuadrado más 6y menos 8x menos 7 igual a 0, grafique la parábola y su directriz y determine las coordenadas de su vértice, foco, las coordenadas de los extremos del lado recto, diámetro focal y ecuación de su directriz. Además, determine los puntos de corte con los ejes coordenados. Me dan la ecuación de la parábola. Esta parábola está en su forma general para poder identificar de manera más rápida las coordenadas del vértice y del valor del parámetro P. Es necesario transformar esta ecuación general en su ecuación ordinaria. Las formas que hemos estado trabajando en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, en los ejemplos anteriores. Para esto, entonces, partimos de esa ecuación cuadrática, de esa ecuación general de la parábola, ¿no? Que es y al cuadrado más 6y menos 8 veces x menos 7, y eso es igual a 0, ¿no? Esa es la ecuación que me han dado, la ecuación general de la parábola. Entonces el objetivo es transformarlo en la ecuación ordinaria de la parábola, ¿no? Esa forma de y menos h al cuadrado igual a 4p por x menos h. Para eso vamos a usar un método, el método de completación de cuadrados. ¿En qué consiste este método? Vamos a hacerlo paso a paso. Primero vamos a tener la variable cuadrática es y cuadrado. Se completa la variable cuadrática nada más, la lineal no. Es y al cuadrado más 6y, ¿no? Es igual, al lado izquierdo coloco la variable cuadrática y también la variable que está asociada a esta, que es y más 6y. Al lado derecho coloco la variable lineal 8x y también el número que pasaría a sumar, ¿no? 8x más 7. Ahora lo que se hace es formar un trinomio cuadrado perfecto en el lado izquierdo, o sea, vamos a completar la variable y. Entonces acá lo que vamos a hacer es colocar el y cuadrado más, acuérdate del trinomio cuadrado perfecto, acá sería un doble producto del primero, el que es y, por el segundo, que en este caso va a ser la mitad de 6, que es 3, para que me dé 6y, más el segundo elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. Muy bien, ahí he formado el trinomio cuadrado perfecto. Y cuadrado más 2 veces y por 3 más 3 elevado al cuadrado. Pero para que no se afecte, no se altere nuestra forma original, o sea, yo tengo y cuadrado más 6y, o sea, hay un 9 que está de más, entonces vas a restar ese número elevado al cuadrado. Así es. Y todo es igual a 8x más 7. Entonces así está quedando la completación de cuadrados. Completamos la variable y, formamos un trinomio cuadrado perfecto. Para que no se afecte, para que no se altere nuestra expresión original, le tengo que restar ese término que le he sumado, que es 3 al cuadrado. Le resto 3 al cuadrado y todo es igual a 8x más 7. Continuamos. Ahora todo ese paréntesis, ese trinomio cuadrado perfecto, es y más 3 y todo elevado al cuadrado. ¿No es así? Muy bien, ya está. ¿Ves? Ya está. Entonces, ¿y a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a 8x más 7. Ese menos 9 sería, pasa a sumar, sería más 9. Ya está. Así estaría quedando ya la ecuación de la parábola. Estamos buscando llegar a la ecuación ordinaria, no te olvides. A ver, sigamos trabajando. Entonces quedaría y más 3 elevado al cuadrado
es igual, 9 más 7 es 16, factorizamos el 8 ya de una vez, quedaría 8x, como es 16 quedaría 2, más 2. Muy bien, ya está. Como puedes apreciar, ya llegamos a la ecuación ordinaria de la parábola. Es y más 3 al cuadrado igual a 8 por x más 2. Correcto. Muy bien, ahí está. Vamos a resaltarlo con negrita para que lo puedas visualizar mejor. Ahí está. Es el proceso que se ha hecho para completar cuadrados, ¿no? Y llegar a la ecuación ordinaria de la parábola. Ahora sí ya es más fácil identificar las coordenadas del vértice y las coordenadas del valor del parámetro P. Entonces, de acá ya identificamos el vértice. A ver, el vértice sería, a ver, H, como acá no te olvides, sería H sería menos 2, ¿no? H sería menos 2, punto y coma. El valor de K es menos 3, ¿no? Menos 3, ya está. Correcto, entonces ahí tenemos el valor de H y de K. Muy bien, ya está. Ok, ahí está la ecuación, su ecuación ordinaria, y ahí está el valor del vértice, ¿no? H es menos 2 y K es menos 3. Ya está. Muy bien, entonces ahora me piden que grafique la parábola, ¿no? Entonces también necesito el valor del parámetro P. Ahí lo podemos hacer acá, a ver. El parámetro P, ¿no? El todo 4P debería ser igual a 8, ¿no? Lo igualamos a 8, que es la forma de la ecuación ordinaria. Y de acá ya tenemos el valor de P. P me saldría 8 entre 4, P valdría 2. ¿Okay? Muy bien, entonces ya tenemos el valor de P. Y también el vértice, ¿no es así? El vértice B y el valor de P, que es 2. Todo esto a partir de la ecuación ordinaria, ¿no? De y más 3 al cuadrado igual a 8 por x más 2. ¿Correcto? Continuamos, entonces ahora sí ya podemos ir graficando. A ver, si tú te das cuenta, el término lineal es x. Entonces el eje focal es paralelo al eje x. Por lo tanto, y el valor de P me ha salido positivo, ¿no? Entonces voy a ubicar al vértice. A ver, el punto es menos 2, coma menos 3, ¿no? Menos 2, punto y coma menos 3. Ya está. Listo, ahí está el vértice. Le ponemos la letra V. Ya está. El vértice, eje focal paralelo al eje X, y se abre hacia como P es positivo, se abre hacia la derecha, ¿no? La gráfica estaría así, se abre hacia la derecha. Entonces, vamos a ubicar al foco, a ver, para poder hallar los extremos del lado recto y así poder graficar la parábola. Como P es 2, el foco está aquí en el eje focal. El eje focal pasa por el vértice y el foco. El foco está a 2 unidades del vértice, entonces estaría acá, en el 0, en el punto 0 menos 3. ¿Ya? 0, menos 3, ahí está. ¿Ya? Le ponemos F de foco. Ahí tenemos la coordenada del foco, 0 menos 3, a 2 unidades del vértice, ¿no es así? Ahora vamos a trazar vamos a ubicar los extremos del lado recto. Como el lado recto pasa por el foco y es perpendicular al eje focal, entonces, y sabemos que la distancia es de 2p hacia arriba y 2p hacia abajo. Como p es 2, sería 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo. Las coordenadas serían entonces más 4, 1, 2, 3, 4 aquí. Sería el punto 0,1. El punto 0,1. Ahí está.
Y hacia abajo, 3, 4, sería el punto 0 menos 7, ¿no? El otro extremo del lado recto. 0 menos 7, ahí está. Listo. Los denotamos con las letras que siempre, ¿no? Usamos L y R, ¿no? Lado recto, L, R. ¿Está? Y aquí le ponemos la letra R. Listo. Correcto, muy bien. Entonces ya podemos trazar la gráfica. Recuerda que para trazar la gráfica necesito 3 puntos, el vértice y los extremos del lado recto. Entonces nuestra gráfica se vería así, ¿no? A ver, vamos a trazar la gráfica. Se vería de la siguiente manera, ¿no? Ahí está la gráfica de la parábola. Muy bien, vamos para que se pueda visualizar mejor, vamos a poner un color, color azul. Ahí está. Muy bien, ahí está la gráfica de la parábola, ¿no? Pasando por sus 3 puntos, el vértice y los extremos del lado recto. También me pide que grafique la directriz. Entonces, recuerda la propiedad, la directriz está a 2 unidades, ¿no?, del vértice, ¿no? Es perpendicular al eje focal y se encuentra a 2 unidades del vértice. Entonces estaría acá, ¿no? Sería el eje x igual a menos 4. Ahí está nuestra directriz. ¿Ya? También la voy a poner de color rojo. Ahí está la ecuación, la gráfica de la directriz. Muy bien. Ahí está. Muy bien, voy a ocultar el proceso que hemos hecho para completar cuadrados, ¿no? Ya está, ahí está. Este es el proceso más largo, ¿no? Ya está. Entonces tenemos el vértice, tenemos el valor de P y ahora la ecuación de la directriz. La directriz ya la graficamos, pero su ecuación sería x igual a menos 4. Ahí está, es una recta vertical. Directriz x igual a menos 4. ¿Ya? Muy bien. Ahora ya tenemos la primera, una parte del problema. Nos piden determinar las coordenadas del vértice, ahí está. Las coordenadas del foco, bueno, hay que escribirlo acá, las coordenadas del foco. Foco, 2 puntos. Coordenadas son 0 menos 3, nos había salido, ¿no? 0 menos 3, ahí está. Acá vamos a colocar el nombre, ya, para que sea todo ordenado. Vértice, 2 puntos, menos 2, 3, ¿no? El valor de P también ya sabes que es 2, ¿no? Voy a colocar por acá. El valor del foco, F, F de foco, ahí está. Las coordenadas de los extremos del lado recto, vamos en orden, como se está pidiendo. Coordenadas de los extremos del lado recto, ¿no? Del lado recto, que vendría a ser los puntos L y R, ¿no? L, a ver, nos ha salido, L es el punto 0,1 y R es el punto 0, menos 7, ahí está. Correcto, muy bien. Ya tenemos las coordenadas de los extremos del lado recto. L y R, 0, 1 y 0, menos 7, ahí están las coordenadas. La ecuación de la directriz, bueno, el diámetro focal, ¿no? Primero vamos con el diámetro focal. Diámetro focal. No te olvides, el diámetro focal es la longitud del lado recto. Como puedes apreciar, sería la longitud de este segmento LR. Sería 3, 4 más 4, 8. La longitud del lado recto se le llama diámetro focal. Ahí está. Y la ecuación de la directriz x igual a menos 4. Muy bien. Y finalmente nos piden que determinemos los puntos de corte con los ejes coordenados.
A ver, acá, bueno, acá ya se puede notar, ¿no?, directamente el corte con el eje Y, ¿no?, que vendría a ser el punto 0,1 y el punto 0-7, ¿no? Está coincidiendo con las coordenadas de los extremos del lado recto. Pero no te olvides que lo puedes calcular también de manera directa, aplicando, ¿no?, el corte con el eje Y. Recuerda que se obtiene haciendo x igual a 0 en la ecuación de la parábola. Como mi ecuación es y cuadrado más 6y menos 8x menos 7 igual a 0, hago x igual a 0 y me va a quedar la siguiente ecuación, ¿no? Me va a quedar la siguiente ecuación. A ver acá, corte con el eje Y. Ya está. Voy a darle 0, me va a quedar y cuadrado más 6y, x es 0, sería 8 por 0, menos 8 por 0, 0, solo me queda 7, menos 7, y eso es igual a 0. Y esa es una ecuación cuadrática. Lo podemos resolver usando nuestra calculadora, ¿no? Mode 5.3, mode 5.3, ingresas los coeficientes de la ecuación cuadrática: 1, 6, menos 7, y sale x igual a 1, y también me sale el otro valor, x igual a menos 7, ¿no? Justamente lo que apreciábamos en la gráfica, ¿no?, que coincidía con los extremos del lado recto. No te olvides que los cortes se escriben como pares ordenados, entonces sería 0, 1, y el otro corte que sería 0, menos 7. Ahí está. Listo, ahí tenemos los cortes con los ejes coordenados. Vamos a poner otro color para que se diferencie de los demás. Ahí está. Muy bien, entonces ahora vamos a hallar el corte con el eje X. Que acá sí no se puede, ¿no?, decir que es menos 1, está cerca a menos 1. A ver, vamos a proceder de manera análoga. Colocamos corte con el eje X. Hacemos y igual a 0 en la ecuación de la parábola, no te olvides, y igual a 0. Ahí está. ¿Y qué te va a quedar? A ver, reemplaza, en vez de y pon 0 en la ecuación de la parábola para poder llegar a determinar el corte con el eje X. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a darle 0 a Y. 0 al cuadrado, 0, más 6 por 0, 0. Me va a quedar solo menos 8x menos 7 igual a 0. ¿Es así? Y se va y me va a quedar menos 8x menos 7 igual a 0. Resolvemos esa ecuación y resulta que x es igual, a ver, saca tu calculadora. El menos 7 pasa a sumar, sería 7. El menos 8 pasa a dividir, ¿es así? Sería menos 7 octavos, ¿no? Sería 7 entre menos 8 me da menos 7 octavos, y esto da menos 0.875. Ya está. Muy bien, entonces el corte con el eje X sería el punto, lo colocamos ahí, menos 0.875, punto y coma 0. Ahí está. Vendría a ser el corte con el eje X. Como la gráfica se aprecia, está cerca a menos 1 por la derecha, ¿no? Está bien. Entonces, y lo escribes como par ordenado, no te vayas a olvidar. Entonces ya tenemos resuelto el problema, el ejemplo número 3. Tenemos la gráfica de la parábola, la gráfica de su directriz, tenemos las coordenadas del vértice, del foco, las coordenadas de los extremos del lado recto, la ecuación de la directriz y
el diámetro focal.